El consenso en política es posible cuando los dirigentes políticos tienen una visión de largo plazo, tienen una visión de más grandeza, no ven la política chiquitita, no se miran el ombligo. Cuando ocurre todo eso, cuando se miran el ombligo, cuando ven la política chiquitita, cuando ven sus intereses personales, es ahí donde las cosas se rompen, los consensos se rompen. Por suerte a nivel nacional está logrado el consenso, a nivel provincial estamos trabajando también en el bloque de Unión Pro, junto con otros bloques, y bueno, a nivel local lamentablemente estamos muy bien con Unión Pro, a nivel partidario, a nivel de estructuras partidarias, a nivel de acuerdos y relaciones de las estructuras partidarias. En el Consejo Deliberante no pasa lo mismo, pero bueno, la verdad que en definitiva no es un problema nuestro, nosotros estamos trabajando, estamos avanzando, creo que no es el momento de hablar de candidaturas. Eso en lo que a mí respecta, a lo que el espacio político que yo represento respecta. Respecto de la gente de Francisco, la verdad que tanto Bianchi en Lanús, Girola Díaz como Mónica en Avellaneda realmente son los interlocutores que con los que yo y nuestra gente cotidianamente hablamos, además por indicación del propio Francisco. Estamos contestes de que hay que trabajar en el consenso y estamos trabajando de hecho en el consenso.